Y dicho eso, vamos a hablar de lo principal que yo quería hablar el día de hoy, es el tema de las vacunas, porque madre mía, cómo se están poniendo algunas personas. A ver, esto que tenemos aquí es el virus SARS-CoV-2, el coronavirus SARS-CoV-2, en versión de una artista estadounidense que fue la que fue encargada por la CDC de hacerlo y que está siendo utilizado como el ejemplo máximo. Lo importante son esto que ven aquí, estas cositas rojas, son las espículas. Esas espículas están hechas de una proteína que se llama proteína S, y esa proteína, esas espículas para lo que sirven es para engancharse con las células de nuestro cuerpo e inyectar a través de ellas el contenido del virus. Lo que afecta al virus es el ARN que está adentro de la bola gris. Entonces ese ARN se inyecta en la célula y provoca la infección, es decir, toma por asalto nuestra célula y la obliga a producir más virus en vez de estar produciendo las proteínas que debe producir. Bueno, en ese sentido, la gente ha tenido una serie de ideas de lo más extrañas del mundo respecto de las vacunas, y quería yo darles una vuelta. Y para eso voy a usar una comparación que me tomé prestada, espero que no se enojen conmigo, de la BBC. Son algunas de las vacunas que ya están a nuestra disposición, y hay muchas más. Hay multitud de vacunas que están en distintas etapas de estudio, en distintas etapas de aprobación. Las fases 1 y 2 se hacen con... La fase 1 es in vitro, la fase 2 se hace con unos pocos voluntarios, y la fase 3, que es la importante, una vez que has visto que la vacuna tiene cierta eficacia y sobre todo que es segura, que no está causándole graves problemas a un pequeño grupo de voluntarios, se hacen grandes cantidades de voluntarios. Se han usado números entre 20, 30, 40 mil, hasta casi 50 mil voluntarios para cada una de las vacunas. Una vez que has visto que la vacuna es eficaz y que es segura entre esos números tan grandes de voluntarios, se publican los resultados, cómo se hizo exactamente el procedimiento. La publicación es revisada primero por una serie de investigadores que son los pares, es lo que se llama la revisión por pares, otros investigadores que saben de virus y que saben de vacunas, que saben de epidemiología, analizan el artículo, y si es correcto, si metodológicamente parece no tener problemas, parece, es una palabra muy importante aquí, se publica. Y una vez que se publica, toda la comunidad científica lo analiza. Si el análisis dice que la metodología es correcta y que los resultados son fiables, es decir, que se obtuvieron correctamente en cada etapa de la experimentación y aparte en el tratamiento estadístico de los resultados, pues se considera que la vacuna, el medicamento que fuera, puede utilizarse. Y en este caso se les ha dado una autorización de emergencia a una serie de vacunas que han publicado su fase 3. Problema: hay algunas vacunas que no han publicado su fase 3 o que la publicaron ayer, que es el caso de la vacuna Sputnik 5 de Rusia, y voy a decir por qué es Sputnik 5 y no Sputnik V o V, como dicen algunos, porque acaba de publicarlos, entonces todavía no se ha podido aprobar, pero algunos países se apresuraron y la aprobaron. ¿Es posible que sea muy insegura y muy ineficaz? No, pero de todos modos es una irresponsabilidad autorizar una vacuna, cualquiera que sea, rusa, china, de Timbuktu, peruana, mexicana, de donde sea, no importa la nacionalidad, y esto es muy, muy relevante. No es lógico aprobar una vacuna para su uso si no ha pasado por estos pasos, porque podría haber una probabilidad de que algo salga espectacularmente mal. Y entonces se nos ha dicho que las vacunas tienen una eficacia del 90%, y la gente se imagina la eficacia del 90% y dice, claro, el 90% de personas a las que les ponen la vacuna quedan inmunes y el 10% les da coronavirus, les da COVID-19. No. Y la medida de eficacia que tienen las vacunas no es la medida de eficacia a la que estamos acostumbrados, a la que nos podría parecer razonable. Entonces, ¿qué es la medida de eficacia? Bueno, la medida de eficacia es básicamente, tú usas estos 20, 30 mil, 40 mil
voluntarios. A la mitad de los voluntarios se les da una vacuna que no es vacuna, que es una vacuna falsa, es el placebo. Y a la otra mitad se les da la vacuna. Al cabo de un tiempo razonable, analizas a cuántos les ha dado COVID-19, cuántos han sido infectados efectivamente por el virus SARS-CoV-2. Digamos que tienes a 100 personas que se han infectado. 90% de las que se han infectado, 90 de ellas, estaban en el grupo de placebo y 10% de las que se infectaron estaban en el grupo de la vacuna. Eso significa que eso quiere decir o se presenta como un 90% de eficacia. Es decir, de todas las personas que se infectaron, ¿qué porcentaje es del grupo placebo y qué porcentaje es del grupo de la vacuna? Porque no hay vacuna perfecta. Esto lo deberíamos saber todos y es uno de los trucos de los antivacunistas. Decir que la vacuna no es perfecta. Una persona se enfermó. Sí, pues que perfecto no es nada, ni siquiera las chifladuras de los antivacunistas. Entonces, una vez dicho eso, hay 3 aproximaciones fundamentales para crear vacunas. La más tradicional es la del virus inactivo. Tomas un virus y haces que no esté activo, que no pueda infectar, pero tiene las proteínas. Y fundamentalmente regresamos a la proteína S que forma la espícula, esta roja, y ese virus inactivado se lo aplicas a la gente en forma de vacuna. En nuestro sistema inmunitario reconoce el virus inactivado, crea anticuerpos y por lo tanto está preparado en caso de que haya una infección. El virus inactivado, por ejemplo, es lo que se utiliza para la poliomielitis y la gripe. Es la aproximación normal de la poliomielitis y la gripe. Luego está el vector viral. El vector viral es tomar un virus que no es contagioso y meter dentro de él, en lugar de la cadena de ADN o ARN contagiosa, metes en él instrucciones para las células para que produzcan los anticuerpos que necesitamos. Ese es el vector viral. Y como verán, hay 2 vacunas aquí que son de vector viral. La Sputnik 5 y la de Janssen, que todavía no está aprobada. Y finalmente está la que es a base de proteínas, que directamente lleva la proteína S en pequeñas cantidades para que nuestro cuerpo la reconozca y crea anticuerpos. El mecanismo siempre es el mismo, simple y sencillamente se provoca de manera distinta. Y el más moderno es el ARN mensajero, es decir, se utiliza una cantidad de ARN mensajero que se introduce en nuestras células y les dice, viene dentro de una capa y esa entra a nuestras células e indica a nuestras células que produzcan los anticuerpos contra la proteína de la espícula. Solo contra la proteína de la espícula, no interviene el virus, no interviene el ADN, el ARN del virus. Todas las vacunas están atacando la proteína de la espícula. Es decir, al reconocer esa proteína, nuestro cuerpo reacciona, crea anticuerpos y esos anticuerpos van a entrar en acción cuando entren los virus. Por eso puede ser eficaz la vacuna ante ciertas variantes, porque independientemente de que el ARN interior del virus pueda tener modificaciones como todos los seres vivos cuando evolucionan, y evolucionan por las presiones de selección y evolucionan cuando se reproducen, mientras la proteína de la espícula se mantenga igual, la vacuna es eficaz. Si la proteína de la espícula cambia, es muy fácil hacer el cambio y hacer una vacuna que además sea efectiva contra la espícula modificada, cosa que aún no ha pasado. Todo eso debería explicarlo mejor los medios de comunicación, que se han dedicado a no hacerlo, sino a discutir, pero esta vacuna solo es el 85% eficaz. O problemas como que algunas vacunas han tenido en distintos lugares, en distintas poblaciones donde se han llevado a cabo análisis, donde se han llevado a cabo los estudios, han tenido eficacias muy distintas porque depende de muchas cosas. Estamos extrapolando
una observación y tratando de aplicarla a toda una población, pero eso no es forzosamente lo más seguro del mundo, o sea, no lo más seguro, lo más certero del mundo. Puede haber diferencias notables entre distintas poblaciones, entre distintas circunstancias en las que se aplicó la vacuna, etcétera. Pero todas las vacunas son eficaces porque todas hacen exactamente lo mismo. Eficaces en el sentido común de la palabra, es decir, todas logran que nuestro cuerpo produzca los anticuerpos y sobre todo que en caso de infección, la infección sea muy leve. Y es lo que se ha podido observar en Israel. Las infecciones son mucho más leves. No es que quedes inmune forzosamente, sino que aun si fueras infectado, la infección tendrá muchas menos probabilidades de matarte, lo cual, pues algunos pensamos que es una buena noticia. Y sin embargo tenemos a los antivacunas diciendo que la gente recibió una vacuna y se enfermó. ¿Cómo sabes que fue por culpa de la vacuna? Una persona subió a Facebook un post diciendo que estaba malísima y eso no es una prueba científica. Y además habitualmente la persona que sube el post a Facebook ya es parte de la secta antivacunas o negacionista del SARS-CoV-2, etc. Si entendemos todo esto, entendemos por qué las vacunas sirven. Las vacunas van a funcionar y lo han demostrado, ya lo decía yo, millones y millones de veces. Ahora vamos a los dos problemas concretos que se han dado y que creo que vale la pena mencionar un poco. Primero, el enfrentamiento entre la Unión Europea y AstraZeneca. AstraZeneca está produciendo una vacuna cuya patente es de la Universidad de Oxford, que está en el Reino Unido. Y como decía una amiga mía, lo explicaba de una manera mucho más brillante de lo que yo podría explicarlo, ni siquiera lo voy a intentar. Esto no es un problema de la vacuna, es un problema del Brexit. Es decir, al parecer, AstraZeneca ha desviado parte de las vacunas que se había comprometido a entregarle a la Unión Europea al Reino Unido, un poco para tratar de salvar el pellejo a Boris Johnson, porque la realidad del Brexit ahora sí se le está cayendo encima a los pobres británicos, que cuando votaron por el Brexit no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero sí tenían idea los que los llevaron al Brexit, gente miserable como Nigel Farage o como el propio Boris Johnson, y gente que dejó hacer porque quería el Brexit, pero sin decirlo abiertamente, como Jeremy Corbyn, que espero que se pudre en el infierno si hay infierno, y si no, por lo menos que algún día alguien lo confronte contra las barbaridades con las barbaridades que hizo al frente del laborismo, al que desprestigió enormemente, más que Blair, que ya es decir. El caso es que, al parecer, AstraZeneca no es que no esté produciendo las vacunas, que haya tenido problemas de producción, sino que las ha estado desviando al Reino Unido. Si es el caso, está faltando a los términos del contrato, la Unión Europea puede incluso tomar las fábricas, como la fábrica que tienen en Bélgica, para garantizar el abasto y el suministro de aquellas dosis que contrataron que iban a entregar, que se comprometieron a entregar. Si no es así, entonces tienen problemas de producción y punto. Pero la Unión Europea está presionando porque tiene todo el derecho del mundo de presionar. Porque miren, la gente le tiene mucho miedo a las farmacéuticas y habla de las farmacéuticas sin conocimiento de causa, como si las farmacéuticas inventaran enfermedades, inventaran medicamentos que no funcionan, nos dieran medicamentos que no funcionan y que nos hacen daño. Los medicamentos son lo más regulado del mundo junto con los alimentos. El problema real con las farmacéuticas son muchas prácticas comerciales, prácticas empresariales, de muchas de ellas, no de todas ni siquiera, prácticas empresariales que son verdaderamente nefastas y que deben estar controladas. Pero esas prácticas comerciales, por ejemplo, una de las prácticas comerciales, si ustedes ven el contrato que finalmente la Unión Europea pudo hacer público que tiene con AstraZeneca, está tachada gran parte de, entre otras cosas, cuánto nos están cobrando por dosis. Porque las farmacéuticas negocian con varias instancias, con distintos países o organizaciones de la salud, o en este caso con toda la Unión Europea, pero les ofrecen distintos precios a distintos compradores. Y entonces tienen que ser confidenciales los precios, no permiten que se divulguen los precios porque obviamente habría malestar entre aquellos a quienes estás clavando. ¿Y qué es lo que están haciendo las farmacéuticas? Debe preocuparnos mucho más el trabajo,
las prácticas comerciales inadecuadas de las farmacéuticas, que son por las que han recibido las mayores multas del mundo, algunas de ellas, insisto, no todas, muchas que son extremadamente éticas, y no solo en lo médico y en lo farmacéutico, sino también en lo empresarial, y es por lo que han sido multadas, pero lo que nos debe preocupar es eso y no lo que la gente dice que le preocupa sobre las vacunas. ¿Qué les parece? Todo eso así, de golpe y sin pasar por casilla de salida. Eso es lo que quería yo comentar. Obviamente habrá otras preguntas sobre las vacunas. De hecho, ya había una que me llegó por nuestro correo, el Rey va Desnudo, cosas que sabemos, rvdsqs@gmail.com, donde pueden, por supuesto, escribirnos para otros streamings. Y Josie Cerón desde Colombia me decía, respecto a la vacuna rusa, yo la verdad no sé. La verdad es que soy escéptico frente a la misma. ¿Por qué? No veo razón para ser escéptico, simplemente ser cauto. ¿Qué fue lo que hizo The Lancet para que mucha gente le esté empezando a defender? The Lancet lo único que hizo fue tomar el informe que le presentaron los creadores de la Sputnik 5 y publicarlo después de haber sido revisado por otros científicos. Y la publicación de alguna manera valida el hecho de que una revista como The Lancet publique ese estudio, valida que ese estudio está metodológicamente bien hecho. Entonces permite empezar a defender la vacuna, pero no es una defensa para los países que irresponsablemente la autorizaron antes de tener ese dato. Luego hubo un análisis que hicieron varios científicos, entre ellos una muy amiga mía, Irma Aguilar Delfín, que analizó los resultados que estaba dando el propio artículo de The Lancet, y visto desde el punto de vista de un biólogo molecular, de un experto en virus, dijo: esto nunca lo vas a aprobar la FDA, y dio las razones. No las tengo presentes, pero pueden buscar a Irma Aguilar Delfín en Twitter y en SDP Noticias en México, donde publicó un largo análisis sobre por qué la FDA no va a autorizar la Sputnik 5, porque no cumple todos los requisitos que algunas agencias internacionales como la FDA o la Agencia Europea del Medicamento tienen para autorizar una vacuna. Entonces, claro, el problema es que algunas personas, y esto yo no acabo de entenderlo, de verdad me alucina. Muchas personas dicen que es un problema de carácter ideológico. Y un periodista mexicano decía: claro, los anticomunistas estaban en contra de la vacuna rusa. Y digo: el comunismo no existe en Rusia desde hace 30 años, ¿de qué me hablas tú? Putin tiene de comunista lo que Donald Trump, por eso se llevan tan bien, porque no tienen nada que ver con aquello que fue ni el ideal ni la práctica del comunismo. Pero la gente sigue defendiendo a Putin como si fuera un hombre de izquierda, como si fuera un defensor de los pueblos y cosas por el estilo. Y dice uno: ¿pero en qué mundo viven? No, lo que tienen es rusofobia. Un tipo me escribió, de estos que tienen seudónimo, pero en Twitter me dijo: vaya xenófobo que eres, o qué xenofobia la tuya. Y yo: ¿xenofobia por qué? A ver, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna y la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson, pues ninguna la están haciendo en mi pueblo. ¿Por qué soy solo xenófobo? Porque digo que no hay que autorizar la vacuna rusa hasta no tener los estudios y haber valorado los estudios. Porque pueden 4 o 5 personas revisar, muy fiables, pueden revisar el artículo para que se publique en The Lancet, pero necesita la valoración de toda la comunidad científica para ver si hay algunos problemas que parece que hay, sin que yo quiera decir que la vacuna no sirve. Lo que es que Putin ha utilizado la vacuna como parte de su estrategia política, y muchos han caído en el garlito de manera impresionante. Pero hay que desconfiar de la vacuna rusa un poco como de otras. México también autorizó Novavax y Novavax tampoco ha presentado sus resultados de fase 3. A mí me parece igualmente irresponsable una cosa que la otra, sinceramente.